Que Dios bendiga a todos los oyentes de este programa en Colombia y en el mundo. Es un gusto saludarlos en esta mañana, esperando que Dios edifique a todos los que en el espíritu correcto se disponen a recibir la palabra de Dios. La esperanza de una herencia incorruptible. Estructurarnos en la esperanza de una herencia incorruptible es la manera más eficaz que tenemos los cristianos de superar con altura los tiempos difíciles. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien. Con esta lectura me permito entonces completar el esquema de mi reflexión de esta mañana. La primera proposición. La esperanza de una herencia incorruptible presupone una gran disposición para las cosas sublimes. Segunda. La esperanza de una herencia incorruptible es un acto de fe que nos guarda de las enfermedades del alma. Y tercera, la esperanza de una herencia incorruptible es una forma de descubrir lo más valioso del ser humano. Sabemos que la carta primera de Pedro es una carta que se escribió en tiempos de tribulación, de gran persecución, y el objetivo era animar a los hermanos para que se mantuvieran limpios en santidad, en la fe, mientras todo eso sucedía. Mira que el mensaje tiene que ver con el objetivo de una iglesia que tiene que sacar lo más valioso de sí en medio de situaciones muy difíciles, perfeccionando su santidad en el amor a Dios. Hablando del primer punto, o de la primera proposición, la esperanza de una herencia incorruptible presupone una gran disposición para las cosas sublimes. Podría decirles que la gran validez de la esperanza más grande que el ser humano haya podido construir se soporta por medio de la vida santa. Y eso es lo que precisamente puedo extraer del versículo 3 y 4 en mención. Repitiendo en esta parte, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva. Según el texto, se produjo un nuevo nacimiento, un cambio, una transformación de los creyentes, obviamente hablando de la conversión, viniendo de un mundo en el que estábamos perdidos. Y esa transformación entonces se ilustra como un renacer para una esperanza viva. ¿De dónde viene esa esperanza viva? Esa esperanza no viene de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa resurrección de Jesucristo es el punto de partida para la esperanza de una herencia incorruptible. Así dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Muy interesante eso. Entendiendo que la resurrección de Jesús está asociada a la gran santidad que Él desarrolló, que fue la que le otorgó el gran estatus de un auténtico Hijo de Dios. Eso lo podemos entender leyendo Romanos 1, versículos 3 y 4. Dice en esta carta el apóstol Pablo: evangelio que se refiere a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De manera que el Espíritu de santidad, expresado en Jesús, le dio las condiciones y características de un auténtico Hijo de Dios, y Dios lo confirmó resucitándolo de los muertos. Ese suceso de Jesús, de la vida de Jesús, de la experiencia de Jesús, es el punto de partida de la esperanza más grande que nosotros hayamos podido construir. Y es que eso nos otorga a nosotros también la expectativa y la esperanza de resurrección. Y como lo vengo diciendo ya en el tema central, la esperanza de una herencia incorruptible, porque es la condición gloriosa del ser humano en Cristo Jesús. Así también, en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 1 del capítulo 7, el texto dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero ese texto es la conclusión de una idea que viene desde el capítulo 6, en la que se está hablando de la posibilidad de ser hijos de Dios, de que Dios nos vea como sus hijos, mostrando ese espíritu de santidad que debe caracterizar a los seguidores de Jesús. Hay una motivación a salir de en medio de la contaminación del mundo, y dice el versículo 18: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como estímulo de esa promesa de ser declarados hijos de Dios, entonces el capítulo 7 comienza diciendo: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De manera que si la esperanza de una herencia incorruptible es real, eso se expresa a través del Espíritu de santidad en nuestras vidas, nuestra disposición a limpiarnos continuamente
para que nuestra condición santa se perfeccione delante de Dios. Nuestro segundo punto dice así: la esperanza de una herencia incorruptible es un acto de fe que nos guarda de las enfermedades del alma. Me llama mucho la atención el versículo 5 del texto escogido. Primera de Pedro 1. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Esa gran esperanza de una herencia incorruptible, de algo trascendente que sobrepasa todas las posibilidades del mundo físico, de todo lo que nosotros podamos entender en cuestión de esta dimensión que hasta hoy está al alcance de nuestros sentidos. Se expresa precisamente en la disposición de mantenernos fieles a ese objetivo. Y entonces el texto habla de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, manteniéndonos lejos del efecto destructor o de la influencia negativa del medio, guardados para esa salvación que se manifestará en el final como lo definitivo de la existencia humana. Diría que el gran poder de Dios se hace presente, no evitándonos las situaciones difíciles, sino más bien cuando a través de ellas nos guarda de caer en estados enfermizos, gracias a una esperanza así, correctamente trabajada. Esa esperanza es una fuerza que nos motiva a luchar, a trabajar con responsabilidad, con seriedad, para no permitir que las situaciones exigentes, en este caso la iglesia sufría una persecución, estaba viviendo una gran tribulación. Nosotros hoy estamos en una situación diferente, pero de todas maneras exigente, que puede enfermar a las personas que no tienen un fundamento sólido para sus vidas, y pueden enfermar a muchas personas que no tienen claras sus expectativas cristianas, aún llamándose cristianos. Y la idea es que Dios nos guarda de todos esos tipos de males, manteniéndonos al margen de esas situaciones que pueden generarse por no tener una capacidad de manejo, como la amargura, como la frustración, como la compulsión, como esos problemas que se expresan en las crisis familiares porque no hay madurez para relacionarse, y ahora que la gente se ve obligada a estar en familia, pues revientan muchas cosas así, y se habla de que por estos tiempos esos casos de violencia intrafamiliar se están dejando ver con mucha más frecuencia que cuando no estábamos en cuarentena, dejando ver lo poca preparada que está nuestra sociedad para enfrentar situaciones exigentes. Pues Dios nos guarda a nosotros de todo eso, gracias a que nuestra esperanza es una esperanza que se trabaja con fuerza y con disposición. De manera pues que Dios no nos evita las situaciones difíciles, sino que en medio de ellas nos guarda de todas esas enfermedades que nos matarían para siempre. En el texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos habla de un principio extraordinario. Dice así: por nada estéis angustiados,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es un principio para ponerlo en práctica con mucha fe. Es decir, no sabemos cuánto más vamos a estar en estas, no sabemos qué repercusiones vendrán más adelante en nuestro medio, cuántas cosas vamos a tener que enfrentar. Mucha gente está sin trabajo, mucha gente está enferma físicamente, otros enfermos de esas enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Bueno, tantas cosas que se pueden dejar venir. Bien, a los creyentes Dios nos dice: por nada estéis angustiados. Demos a conocer nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él a nuestro lado, para que nos escuche, para que nos fortalezca. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como que no hay una explicación al alcance de la mente común de esa paz. Pero allí está la presencia de Dios, o la experiencia con Dios, como nos hablaba el pastor Jorge el domingo. Es definitiva, porque nos da lo que no se puede lograr de ninguna otra forma. Y esa paz que da Dios, esa paz que da la experiencia con Dios, guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué nos va a guardar? Pues de todos esos males: la amargura, el mal genio, la frustración, la ira, la envidia, el desespero, el estrés, la ansiedad, enfermedades del alma que nos quitan la paz, enfermedades que nos hunden y nos van destruyendo y terminan destruyéndonos para siempre. Pues bien, una esperanza incorruptible es el punto de partida para que nosotros podamos manejar con altura los tiempos difíciles. Qué extraordinaria posibilidad que tenemos a través de nuestra fe. Y nuestro último punto: la esperanza de una herencia incorruptible es una forma de descubrir lo más valioso del ser humano. El gran valor de una esperanza auténticamente cristiana en tiempos difíciles es que estos no nos van a destrozar con su amenaza de enfermedad y de muerte. Al contrario, los tiempos difíciles son la oportunidad que Dios nos da de sacar a la luz lo mejor que hay en nosotros. Llama la atención lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, los versos 6 al 9 en este sentido. Viene hablando pues de la esperanza incorruptible, de la herencia incorruptible, de que somos guardados mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y dice así: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De hecho, están viviendo persecución, están en tribulación, por eso el tema. Pero miren lo interesante de este enfoque teológico. En este caso, ¿qué función cumplen esas tribulaciones? Cumplen la función de darnos la oportunidad de perfeccionar la vida. Es el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe.
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y es de que se utiliza el oro como símbolo, como figura de la experiencia espiritual de quien se perfecciona delante de Dios. De hecho, el oro es un metal que se somete a temperaturas altísimas de más de 1000 grados para purificarlo. De manera que esa temperatura produce dos cosas: quema las impurezas y lo hace maleable. Es necesario entonces someterlo a la prueba de fuego para que se haga más puro, símbolo de un cristiano que, sometido a la tribulación, a las situaciones difíciles, se santifica. Y por otro lado, no solamente se hace más puro, sino que el metal se hace maleable para trabajarlo y hacer muchas figuras bonitas con él. Metáfora de la vida nuestra, que después de haber pasado por situaciones muy difíciles, Dios moldea nuestra vida y nos adapta a las necesidades según los propósitos que Él tiene. Dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Habla entonces de lo definitivo, pero sobre todo mostrando ese proceso de perfeccionamiento, de santificación, de crecimiento, como mostrando que los momentos más difíciles, las pruebas, las dificultades, las persecuciones, las tribulaciones, son la oportunidad de sacar lo mejor que hay en nosotros. Ese pueblo sacó lo mejor de sí en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades. Entendemos entonces que lo que vivimos nosotros hoy no debe ser visto como un problema o como una tragedia, sino como la oportunidad que Dios nos da de sacar a la luz lo mejor que tenemos, descubriendo cosas que muchas veces nosotros ni nos imaginamos que están allí. Pero ver las cosas así, entender que Dios nos está dando la oportunidad de expresar cosas que de otra manera no se podrían dar. ¿Cuánto podemos hacer en estos momentos de exigencia, dejando ver las posibilidades que tenemos en el programa de Dios, perfeccionando nuestra vida delante de Él, nuestra devoción, nuestro servicio, porque en medio de esto la gente tiene mucha necesidad y es la oportunidad de dejarles ver lo que tenemos de parte de Dios, que es nuestra propia salvación y es también la oportunidad de salvación de esas personas. Repetidas veces nuestro hermano Jorge Enrique Orejuela nos ha hablado de que este tiempo es un tiempo de oportunidades, entonces que es un tiempo interesante, y si lo podemos ver así, hermanos, de manera entonces que entendemos que lo que Dios nos está dejando ver es que no es una situación para lamentarnos, para actuar de una manera negativa, sino para entender cuántas oportunidades nos está dando Dios hoy con eso. Voy a invitarles a leer finalmente ahí mismo en Primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 4, los versículos 12 al 14. Dice: amados, no os sorprendáis del juego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
Miren que es la idea de ver eso como oportunidad. Oportunidad de mostrar que yo tengo el Espíritu de Cristo. Oportunidad de dejar ver que soy un cristiano auténtico. Oportunidad de sacar las cosas buenas que debe sacar un cristiano. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Fíjense que ese es el mensaje para ellos que vivían persecuciones por el nombre de Cristo. De pronto no es lo de nosotros hoy, porque la situación es diferente. Pero también es una situación para mostrar que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y en ese caso, ¿cómo sería? El Espíritu de Cristo en nosotros se expresa como la situación que nos permite sacar a relucir lo que tenemos, lo que somos como seguidores de Cristo, como verdaderos hijos de Dios, que crecemos, que nos preocupamos por santificarnos, por aprovechar la circunstancia, para dar la medida que Dios nos está demandando. Es un tiempo de oportunidades. Gloria a Dios. Por eso, para finalizar, déjenme decirles lo siguiente. Los cristianos sabemos que los tiempos difíciles no los vamos a poder evitar. Pero lo que sí podemos evitar es la enfermedad que se genera con la falta de esperanza. Allí se expresa el Espíritu de Cristo en la vida nuestra. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle que nos ayude a poner en práctica estas cosas. Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por la gran bendición que tenemos de alimentarnos de tu maravillosa palabra, por esa esperanza tan extraordinaria que nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu de santidad que lo llevó a ser resucitado de los muertos, generando la esperanza más extraordinaria de la especie humana, en la cual nosotros nos motivamos hoy y en la cual nosotros nos fundamentamos para sacar provecho de las situaciones más difíciles como oportunidad para sacar a la luz todo lo que tú has puesto dentro de nosotros y que necesitamos descubrirlo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos.